Buenos días, ¿qué tal? Bueno, hoy en AIMOS vamos a hacer un unboxing muy especial. ¿Qué será? Bueno, pues aquí lo tenemos. Este tipo de libros no se recibe todos los días. Bien, pues os voy a explicar qué es esto. Como podéis ver, dice el libro de fábrica de Nuestra Señora de la Salud, extramuros de la Villa de Móstoles. Año de 1752. ¿Qué es esto? ¿Qué es un libro de fábrica? Bueno, pues un libro de fábrica no es otra cosa que un libro de contabilidad, es decir, de ingresos y de gastos. ¿Pero por qué de una ermita? Bueno, pues es que la ermita de Nuestra Señora de la Salud, si nos seguís en redes, sabréis que es la misma ermita que hemos citado alguna vez como la ermita de los tres nombres, ¿vale? Y estaba junto al arroyo del Soto en su curso bajo. Es decir, en el siglo XVIII ya estaba bajo la advocación de Nuestra Señora de la Salud, pero originalmente era la ermita de Nuestra Señora de Arroyo de Viñas, que luego en el XVII cambió a la advocación de San Marcos, porque se hacía la romería allí el día de este santo, el 25 de abril, y luego cambió a Nuestra Señora de la Salud, una imagen de la Virgen que con el tiempo pues acabó en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Si bien pues con la guerra civil fue destruida junto con prácticamente todo su patrimonio mueble. Bien, como podéis ver, es un libro empergaminado, en cuero. ¿Y qué es lo que contiene? Pues comienza con la visita eclesiástica de 1753. Aquí hace referencia a que desde 1730 no se estaban tomando las cuentas de la ermita, es decir, aquí tenemos el cargo, que son los ingresos, ¿vale? Que en el caso de esta ermita eran varios censos. Los censos, para que lo entendáis, son como préstamos. La ermita tenía un dinero que prestaba a particulares y con los réditos de esos préstamos se financiaba. También tenía algunas limosnas, como aquí que las cita, que era dinero y grano que aportaban algunos vecinos en ocasiones especiales. La data son los gastos. Como podéis ver, el subsidio, que es una renta eclesiástica que se llevaba a la iglesia, y sobre todo los gastos que tiene principalmente y que se ven en todas las visitas eclesiásticas son reparaciones de la ermita, retejar, poner alguna madera, luego la cera de las velas, y pues en cada visita se nombraba un administrador y se hacían las cuentas, es decir, se tomaba el alcance, que es el dinero que debía entre una visita y otra. Las visitas eclesiásticas las puso en marcha la Iglesia Católica tras el Concilio de Trento. Esto se hacía para comprobar que todo estaba en orden en las parroquias. Los visitadores eclesiásticos pues iban de pueblo en pueblo, tenían asignada una demarcación, e iban de pueblo en pueblo e iban comprobando que todo estuviera bien, los libros de administración de las diferentes iglesias, ermitas, memorias, capellanías, etcétera, que los clérigos, los sacerdotes estuvieran cumpliendo bien con su cometido. Esas son las visitas eclesiásticas y se hacían cada pocos años. Ahí tenéis la Villa de Móstoles. Ahí tenéis pues algunas firmas. Manuel Montero, Mateo de Molina. ¿Y por qué una ermita como Nuestra Señora de la Salud tenía un libro de contabilidad o un libro de fábrica?
Pues muy sencillo, porque las ermitas en aquel entonces tenían personalidad jurídica propia. Nosotros lo hemos dicho muchas veces. Tenían un administrador que era el que llevaba la contabilidad, los ingresos y gastos de sus fondos. Tenían unos fondos, de hecho la fábrica realmente es el fondo económico de la ermita, es su dotación. Con ese dinero, pues digamos, se mantenía el edificio y los objetos sagrados y de culto y de liturgia que guardaba dentro. Bien, ¿y por qué tenemos nosotros este libro? Pues este libro ha aparecido en una web de coleccionismo y lo hemos adquirido. ¿Por qué? Ya no solo por su valor histórico, es que se trata de un patrimonio documental extraviado. Este libro seguramente estuvo durante mucho tiempo en el archivo del ayuntamiento, es decir, en el archivo municipal. ¿Por qué fue extraído del archivo y cómo fue a parar a manos de un coleccionista? Pues no lo sabemos. Pero desde luego nos pone la pista de que puede haber muchos otros documentos que estén en malas manos. Porque lo que se sabía hasta ahora es que el archivo municipal había sido destruido en la guerra civil. Bueno, pues en AIMOS lo que estamos haciendo con este tipo de recuperación de patrimonio perdido es reintegrar de alguna forma a la ciudadanía este tesoro documental. Es muy importante que pongamos en manos del común de los vecinos estos documentos que deberían estar en un archivo, custodiados, bien conservados y disponibles para la investigación histórica. De hecho, os anunciamos que lo vamos a donar al Archivo Municipal de Móstoles. Este libro empieza en 1753 y llega hasta la visita eclesiástica de 1807, como podéis ver aquí. Aquí ya las hojas están descosidas y por desgracia aquí se acaba. Es decir, ha perdido bastantes folios. Tenía 200 y pico y ha perdido muchos. Bueno, aquí al final del libro, en la cubierta, hay un par de dibujos muy curiosos. Uno es este, que se hizo en 1762, estas florecillas. Y este señor de aquí, con una pinta claramente del siglo XVIII, lo hizo Villamañán. No sé muy bien quién sería esa persona. Y bueno, pues por lo demás, cabe añadir que esta ermita, pues según Juan Ocaña, no duró mucho más, porque en 1820 fue demolida y desmantelada, y incluso dice que algunas de sus últimas piedras se trasladaron a la casa consistorial, al ayuntamiento, en una reforma que hubo, y se pusieron a modo de escalinata en la entrada del edificio. Otra razón por la que este libro puede haber acabado en manos particulares es que estuviera en las manos del administrador. Es decir, aunque lo suyo es que este documento estuviera en el archivo municipal, sí que es verdad que se han conservado documentos gracias a que estaban en archivos particulares de las personas que los gestionaban. Como por ejemplo el libro de firmas de las fiestas del 2 de mayo. No el de Alfonso XIII, sino el que firmaban todos los vecinos todos los años. ¿Y por qué este libro pertenece o debería pertenecer al ayuntamiento? Pues por muy sencillo. Porque esta ermita estaba bajo patronazgo del concejo de Móstoles. Se erigió en la dehesa de Arroyo de Viñas, que como ya os hemos contado en alguna publicación, perteneció al Hospital de Niños Expósitos de Santi Espíritus de Segovia, y la compró, o más bien tomó ascenso enfiteútico el ayuntamiento en 1462. Por eso la ermita era de patronazgo concejil, igual que lo fue la que ya todos conocéis como la ermita de Nuestra Señora de los Santos.